8:35 minutos. Bueno, a las 9 estará con nosotros el administrador de Edesur por el planteamiento que ha hecho José La Luz en el Congreso, en el Sol de la Mañana, que también varios medios lo han reproducido. Ayer el periódico Hoy trajo un reportaje bastante amplio sobre esa denuncia de que se paga unos $300,000 por el alquiler de las instalaciones donde están las oficinas principales de Edesur. Entonces el gerente Ramel del Carmen Mariñez estará con nosotros en el día de hoy para referirse a esta situación. José La Luz. Bueno, qué bueno que venga Radamés, que es mi amigo personal, y aclare esta situación, porque simplemente yo digo que todo surgió porque a la Cámara de Diputados, en la última sesión que tuvimos antes del cierre de la legislatura, se presentó una propuesta de préstamo, una solicitud de préstamo para mejorar la red. Entonces yo decía, utilizando la lógica más elemental, que si la mejoría de redes era para disminuir las fugas de las pérdidas por debilidades del sistema, por obsolescencia del sistema, entonces que había que atacar todas las debilidades del sistema, y una de las debilidades del sistema eléctrico es que las instalaciones principales de Edesur pagan $300,000 al mes. Con $300,000 al mes en un año construyes el edificio. Son 14 millones de pesos, más o claro, menos mensuales. Por eso digo que en un año se construiría el edificio, de modo que desde que ese contrato se hizo, que fue a principios de los años 2000, de la década del 2000, ya tuviésemos... Del 2004, fue en el 2004. Ya tuviésemos como 15 edificios o más. Y eso es imperdonable. Y qué bueno que el director venga aquí y a partir de aquí se le busque una solución definitiva a eso. Y que sirva eso de ejemplo para ver todo el dispendio de dinero, todo el desperdicio de dinero público que hay ahí regado en todos los lados, ¿no? Y el otro caso que tenemos pendiente es la intención de vender las grandes extensiones de terreno de Jaina Occidental a esa empresa productora de pollo. Eso no puede ser. Sé que se lo vendan. Bueno, que se lo vendan a precio de mercado, pero no a precio de vaca muerta, como lo quieren hacer. Y ya han intentado más de 10 veces meter ese contrato en la Cámara, porque ya el Senado lo aprobó, en la Cámara. Y cada vez que lo pongan ahí, vamos a tener problemas, porque lo voy a denunciar. Ya lo he denunciado 2 veces. Y cada vez que lo pongan, voy a salir, voy a dar una rueda de prensa y voy a decir las intenciones. Porque eso no puede ser. Y Rubén tiene que cuidarse de que no le ensucien su gestión. Que la chatarra no le ensucie su gestión, porque él va muy bien hasta ahora. En algún momento... Perdón, La Luz, hoy se pueden ofrecer argumentos como que hay que pagar una serie de penalidades para eliminar este contrato. Pero uno se pregunta, ¿cuántos contratos hay como esos? ¿Cuántos se están amarrando ahora mismo, alquilando edificios de compañeritos, de personas allegadas al funcionario para beneficiarlo? Además, la onerosidad de ese contrato se puede pelear en un tribunal, porque ¿cuánto cuesta un metro cuadrado de alquiler? O sea, la onerosidad del contrato, la injusticia del espíritu del contrato se puede probar donde quiera, se puede pelear. Lo que yo no sé por qué se ha mantenido un contrato que no es del PLD. ¿Por qué han mantenido eso ahí? ¿Y de quién es? Es un contrato tóxico. Bueno, del que lo firmó ahorita vamos a ver. Dicen que fue en el 2004. Vamos a ver, más adelante vamos a tener. Porque para ti eso no es nada. No, para mí eso no es nada. Porque eso no es nada. Para mí eso no es nada. Como más adelante, para ustedes que no es nada. Para ustedes que no es nada. Vamos a tener detalles de eso. Vamos a dejar que La Luz trate otro tema. Yo no estoy diciendo que me río. Lo único que te digo es que si fue en el 2004. Vamos a poner un punto a esto y después que venga Radamés. Si fue en el gobierno de Hipólito, fue finalizando. El PLD tiene 20 años, que Hipólito sabe. Está bien, adelante. Bueno, mire, señor, en algún momento, como el Papa llegó ayer a Chile, en algún momento yo quiero retomar el tema de ayer, de lo que el Latinobarómetro señala como una crisis de la influencia de la Iglesia Católica, aunque yo tuve acceso en octubre a una encuesta
y la Iglesia Católica lidera la confianza entre todas las instituciones de República Dominicana. Pero obviamente es una confianza que viene en descenso. Eso tiene que ver mucho con algunos aspectos del conservadurismo, cómo la Iglesia se ha aferrado a aspectos que son inexplicables, que se podían explicar en una época de oscurantismo, pero en una época del conocimiento son inexplicables, como ese celibato, por ejemplo, o la discriminación eclesiástica contra la mujer, o en República Dominicana la iglesia en rol de inmobiliaria vendiendo terreno, o el tema de la pedofilia, ese sacerdote que primero utilizó, sodomizó, esclavizó sexualmente a un menor de 16 años y después lo mató, desbaratándole la cabeza en una parroquia que se supone que es la casa de Dios. Y el abordaje que la iglesia le da a ese tipo de cosas, o lo del el degenerado de Wosolowski, cómo trataron de envolver la vaina. Y yo, sin embargo, pienso que hay un gran nicho para el liderazgo de la Iglesia Católica. Hay un gran nicho en el siglo XXI, porque en el siglo XXI hay que redefinir todos los valores, y la Iglesia es la creadora de todos los valores de la sociedad, de todos los valores. Por lo menos todos los valores que he estudiado, los valores primarios, vienen de la Iglesia Católica, o de la religión, porque la Iglesia Católica es occidental, pero la religión. Entonces esos valores hay que reasumirlos. Quien debería tener el liderazgo del discurso frente al tema de Odebrecht no es la Marcha Verde, es la Iglesia. Porque ahí es que está el nicho de su liderazgo. No está en lo que yo he mencionado anteriormente. Y como apenas se conoce el 4% del universo, mientras no se conozca del origen de la vida, ni de los materiales que lo componen, la religión va a tener oportunidad para seguir interpretando fenómenos. Ya cuando esos fenómenos la ciencia lo explique, pues la iglesia tiene que abandonarlo. Miren, ayer se descubrió en México, oigan esto, qué interesante. Ayer se descubre en México que un cementerio, en ese cementerio de los indígenas mexicanos había una fosa común. Entonces, esa fosa común de ese cementerio, se enterraban los indígenas allí porque tenían una peste, estaban afectados de una peste o un mal que venía de arriba. Entonces, el 80% de los indígenas mexicanos murieron a causa de ese mal, de esa peste, de esa maldición. Bueno, 500 años después, unos alemanes se pusieron a estudiar esos cuerpos que aparecieron ahí abajo y determinaron que era salmonela. Sin embargo, hace 500 años, los indígenas pensaban que era una maldición que le había caído del cielo. Y todo el mundo, y los españoles y todo el mundo, nadie podía explicarse por qué murieron. El 80% de los indígenas fue diezmado por una epidemia de salmonela. El 80%. Hoy, ¿qué dice Alemania? No, eso no fue ninguna peste, ni ninguna maldición divina, nada de esa vaina. Eso fue salmonela, la encontraron en los dientes de los mexicanos muertos, de los indígenas. Ahí están, pueden verlo, seguro lo van a exponer en un museo dentro de 2 o 3 meses. Entonces, ya la religión no puede decir que fue una maldición, porque ellos no cumplieron la orden de Dios. No, fue que comieron una comida que estaba contaminada con una bacteria, se llama salmonela, y por eso murieron todos, porque era parte de su dieta. Y como los españoles no la comían, no se murieron. Ah, pero eso lo puede explicar la ciencia. ¿Cuánto? 500 años después. Entonces la iglesia va a seguir interpretando lo que la ciencia no puede explicar. Y falta mucho por interpretar, el 96% del universo. Por otro lado, decir lo siguiente con relación a Oscar Pérez. Miren, Oscar Pérez es un piloto, buzo y paracaidista venezolano.
36 años de edad, actor. En el año 2015 protagonizó una película que se llama La muerte suspendida. Esa película trata la historia de un empresario portugués secuestrado en Venezuela y liberado después de la acción de la policía a la que él pertenecía, la policía de investigación. Entonces, en junio del año pasado, Óscar Pérez tomó un helicóptero y le puso el número 350 en la cola y lanzó disparos de armas automáticas, se dice que también de granada, pero eso no está confirmado, contra la sede del Ministerio de Interior y de el Tribunal Superior Electoral, el Supremo Superior Electoral de Venezuela. ¿Por qué contra la sede del Interior? Porque él era el piloto del ministro de Interior y de Justicia venezolano, apellido Rodríguez, un ex general del chavismo. Él era el piloto del director, del ministro de Interior de allá, como el Amarante Bareaki. Luego que él hizo eso, él se fue a la clandestinidad. Los informes de inteligencia dicen que él aterrizó el helicóptero en una playa costera y cogió la ruta que corren los narcos hacia República Dominicana o hacia alguna otra parte del Caribe. El hecho es que eso fue en junio del año pasado y él salió de los focos. Entonces, como él sale de los focos y nadie se explicaba cómo él se robó el helicóptero y se fue a la clandestinidad, entonces su movimiento empezó a generar sospecha en la oposición, que no lo veían como un rebelde legítimo, sino como una arma de distracción del chavismo para decir que había fuerzas que estaban intentando dar un golpe de Estado en Venezuela, como si fuera un flanker, o sea, un producto creado por ellos mismos, como hacía Presidente con la Bohemia, que creaba un opositor en el mercado para distraer a la competencia. Entonces, él se fue a la clandestinidad, pero pasó algo en diciembre. En diciembre, él asaltó un puesto del ejército, un destacamento del ejército, y se robó 25 fusiles. Y subió video y todo diciendo que había captado el apoyo de más militares. Y cuando empezó a subir esos videos, también le dio una entrevista 2 o 3 días después a CNN, explicando su plan y diciendo que él estaba protegido por Dios. El día 4 de enero se desapareció un compañero de infancia de él que se llama Jason Jiménez. La esposa dio una rueda de prensa diciendo que Jason Jiménez era amigo de Óscar Pérez y que cuando Óscar Pérez se robó el helicóptero, Jason Jiménez fue apresado, interrogado por muchísimo tiempo, pero que después lo soltaron porque determinaron que él no tenía nada que ver. Después del asalto al puesto militar, a él lo volvieron a buscar la policía venezolana. No se sabe, estaban hablando de que a él lo ubicaron porque triangularon la ubicación de la comunicación vía Skype que él tuvo con CNN, pero los compañeros dicen que eso es imposible, porque ellos instalaron una tecnología nueva para hacer eso. O sea, que las autoridades iban a ver eso como una comunicación normal, porque no eran sus líneas telefónicas habituales. Entonces, lo que se cree que alguien dijo su ubicación. Hay personas que piensan que fue ese Jason Jiménez que soltó la ubicación. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, Óscar Pérez tenía varios problemas. El primer problema es que Óscar Pérez era chavista, pero no estaba de acuerdo con Maduro. Y no estaba de acuerdo con Maduro de verdad. Ese tipo es auténtico, es un rebelde auténtico. ¿Por qué él le pone 350 al helicóptero cuando sobrevuela el Ministerio de Interior? Porque en la Constitución Dominicana hay un artículo, el 350, que manda a los ciudadanos a sublevarse frente a un poder ilegítimo. Por eso él le pone 350. Pero al movimiento le pone equilibrio nacionalista, porque él se situaba en el medio de una oposición que él rechaza.
porque sabe que son los responsables primarios de todos los males de Venezuela, Adeco y Copey. Y de un chavismo encarnado en Maduro que tampoco responde a los ideales del chavismo. Y por eso él le pone equilibrio nacionalista a su movimiento, porque estaba en el medio. Ayer, a principio del día de ayer, en los videos de Instagram, él llama a la resistencia venezolana a apoyarlo y nadie va. Y él dice dónde está. Estamos en la carretera nueva del Junquito, a 20 kilómetros de Caracas, a 20 kilómetros de aquí a San Cristóbal. Imagínense que donde mataron a Óscar Pérez es San Cristóbal. Es lo mismo. Creo que antes, porque antes de llegar. Y nadie fue a ayudarlo. ¿Por qué nadie fue? Nadie creía en él. Y él tenía esa preocupación ideológica de que la gente pensara que él era un fake, que él era un instrumento del chavismo. Y él tenía realmente una actitud de sublevación frente al chavismo. ¿Por qué el chavismo sale? ¿Por qué el gobierno de Maduro sale ahora y lo mata? Bueno, por lo de los fusiles, por la entrevista de CNN, porque ya el gobierno de Maduro lo vio como una amenaza real. ¿Qué hizo Hitler ante la cervecería en Múnich? Asaltó la cervecería, pero después se sometió a la obediencia, fue preso, el poder político de una forma absurda lo soltó y se convirtió en un fenómeno político Hitler. ¿Qué hizo Chávez en Venezuela en 1992? Después del asalto armado, se sometió a la obediencia y vino Caldera y lo soltó. Y cuando lo soltó se convirtió en un fenómeno político. ¿Qué hizo Fidel en julio después del cuartel Moncada? Salió con la bandera del movimiento cuando lo soltó. Ahí fue que dijo la frase. La historia me absolverá. Un hermano de su esposa estaba vinculado con Batista y ayudó para que lo soltara. Pero como tú dices, José, se sometió a la obediencia. Es decir, si después de las acciones de Óscar Pérez, claro, él se entrega y demanda, por ejemplo, es una actitud distinta. Es decir, nadie puede ir en auxilio por una actitud foquista de un pequeño grupo que se instala en un sitio a enfrentar un ejército. Bueno, lo que yo digo es que él no tenía una estrategia. Él no tenía ningún apoyo. Eso es mentira porque nadie fue. Él no tenía nada. Él simplemente era un tipo soñador. Un tipo soñador. Quizás su mente de actor la llevó a la política. Era un tipo con condiciones estratégicas, porque yo le digo que era paracaidista, era buzo, era piloto. Era un tipo de los cuerpos élite de la investigación policial criminal. El problema es que no estaban dadas las condiciones en Venezuela para él generar un movimiento armado que enfrentara al gobierno con éxito. Y él lo hizo solo. Y ya el gobierno sabe que si le da una segunda oportunidad con todo ese movimiento caldeado que hay en Venezuela, porque Venezuela está a punto de una guerra civil. Era solamente una chispa es solamente una chispa que falta. Entonces ellos no podían permitirse esa chispa. ¿Qué pasó en el 2002 cuando Chávez volvió a caer preso después del intento de golpe de Estado? Los empresarios de Fedecámara que dirigieron ese golpe de Estado pusieron un guardia a cuidar a Chávez. Y ese guardia le permitió a Chávez comunicarse con el resto de los militares. Y ya el resto de la historia ustedes la conocen. Los militares no se le van a sublevar a Maduro, porque los militares de Venezuela tienen todo lo que le piden a Maduro y todo lo que quieren. Entonces no es verdad que van a conspirar contra ellos mismos. Es lamentable, con esto concluyo este caso. Yo pienso, ahí están las fotos del cadáver ya de Óscar Pérez, que ayer no habían salido. Yo pienso que se va a convertir en un mártir porque el gobierno también actuó de manera improvisada y no cortó la internet en la zona. Y Óscar Pérez pudo comunicarse vía Instagram con su familia, con el pueblo de Venezuela, y pudo de alguna manera bosquejar lo que él quisiera, lo que él quiso que se hiciera si a él lo matan. Y Venezuela ahora tiene que bregar porque Óscar Pérez no se convierta en esa chispa que hacía falta para desatar una guerra civil.